Hola, muy buenos días amigos. En medio de este tiempo de Cuaresma, hoy celebramos la fiesta de la Cátedra de San Pedro. Por eso felicitamos y nos unimos también al agradecimiento y a la alegría de la parroquia de San Pedro de la Fuente, de nuestro arciprestazgo, y pedimos por sus fieles y por sus sacerdotes para que, unidos a San Pedro y a toda la Iglesia, trabajemos por extender el reino de Dios. Vamos a pedir el don del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Pues bien, hoy el Evangelio comienza con una encuesta. Parece que las encuestas son algo moderno, ¿verdad? Pero vemos cómo Jesús ya se dedica a hacer esos sondeos de opinión. Y por eso la primera pregunta que hace Jesús a los discípulos es, ¿qué dice la gente que soy yo? Pero no le interesa tanto la opinión pública. No funciona su pastoral, su trabajo, su anuncio del reino según los sondeos de opinión, si suben o bajan, si tiene éxito, no. Sino que le interesa sobre todo la opinión de los discípulos. Y por eso la segunda pregunta consecutiva es, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esa pregunta no solamente la tienen que responder los discípulos, sino la tenemos que responder nosotros. Porque depende de lo que digamos, así será también nuestra vida. Por eso nos podemos preguntar, ¿qué significa Jesucristo en tu vida, en mi vida? ¿Sería lo mismo si yo no me hubiera encontrado con la fe? ¿Cómo afecta a mis relaciones con los demás, con la familia, en mi trabajo? ¿De verdad amo a Jesucristo? La respuesta no puede ser de aquí, solamente teórica, sino que tiene que salir del corazón, de esa experiencia de encuentro con Jesús. ¿Y qué dice Pedro? Pedro siempre el impulsivo, el primero, el que quiere responder con inmediatez, dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice, esa pregunta, esa respuesta no te la ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, sigue diciendo Jesús, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, Pedro es escogido por Jesús para ser esa piedra fundante de la iglesia. Es verdad que Pedro tiene que hacer un camino de purificación, de maduración al lado del Maestro. Y por eso, pues ante aquellas negaciones que todos conocemos, tendrá que responder con esas afirmaciones en ese precioso capítulo 21 de San Juan, que podemos leer también hoy, ¿no? Cuando dice, y Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y se lo tiene que repetir 3 veces, porque la primacía de la autoridad de ser esa piedra sobre la que va a edificar su iglesia, tiene que ser la primacía en el servicio. Por eso se dice del Papa, siervo de los siervos de Dios. El que quiera ser el primero, sea el servidor. Y además, Pedro está también a su vez edificado sobre Jesucristo, que es la piedra angular. Vamos a pedir hoy, vamos a unirnos a las intenciones del Papa Francisco. A lo largo de la Iglesia han pasado una sucesión ininterrumpida de sumos pontífices, de papas, que son los que llevan el timón de la Iglesia, y como el buen pastor, por eso esa imagen del pastor con el cordero recién nacido en sus hombros, esa imagen entrañable nos habla de ese cuidado, de ese pastoreo, de ese aliento del sucesor de Pedro, de los que han sucedido a San Pedro a lo largo de la historia. Por eso digo que hoy muy unidos a la Iglesia en ese sentimiento de comunión y también de oración por las intenciones del Papa, para que el Papa Francisco pueda llevar adelante toda esa reforma de la Iglesia que arranca desde los primeros tiempos y sobre todo a partir del Concilio Vaticano II. Pidamos que nosotros seamos también a través de la Eucaristía y estemos unidos a esa Iglesia que es santa y pecadora, esa Iglesia que es una y apostólica. Pidamos al Señor y unámonos a la voluntad de la Iglesia y sobre todo respondamos a esa pregunta, ¿y quién es Jesús para ti? ¿Qué significa Jesús para ti? Pero no vale responderla teóricamente, hay que responderla desde el corazón. Que tengáis un feliz día.